Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el curso de Historia. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que es el primer ordenamiento jurídico en el Perú relacionado con el establecimiento del primer Congreso Constituyente que se estructuró tras la salida de San Martín y el proceso de la corriente libertadora del norte que conllevó a la consolidación de la independencia de nuestro país. Esta es la última parte del tema 8 en tu módulo, todo lo concerniente a proceso de independencia e inicios de la República. Entonces, empecemos con el desarrollo del presente video. Como ya te lo he mencionado, aquí vamos a trabajar lo que es a partir de la estructuración del primer Congreso Constituyente, que tú te debes de acordar, quedó conformado tras la salida de nuestro país de José de San Martín tras fracasar la entrevista con Guayaquil que tuvo ahí con Simón Bolívar. Este primer Congreso Constituyente, el cual se formó el 20 de septiembre de 1822, tuvo como presidente a don José Faustino Sánchez Carrión, que después encontramos ahí que va a ser precedida por don Francisco Xavier de Luna Pizarro. Este primer Congreso Constituyente estaba conformado por abogados y eclesiásticos. Y asimismo, este Congreso, para evitar algún aprovechamiento, o un caos, es que decide conformar una junta gubernativa que va a ser liderada por don José de la Mar, ¿correcto? Don José de la Mar. Él justamente, siendo presidente de esta junta gubernativa, va a liderar la primera campaña Puertos Intermedios, pero bueno, eso lo vamos a explicar conforme vayamos desarrollando el video. También tenemos que en este primer Congreso Constituyente, Torre Tagle, cuando es nombrado presidente del Perú, se promulga la primera Constitución Política en 1823, justamente por José Bernardo de Tagle, que está mencionado ahí. Veamos entonces acerca de la Junta Gubernativa de José de la Mar y todo lo que va a significar estos primeros inicios. Primero, la Junta Gubernativa. Como te vengo mencionando, a la partida de San Martín, el Congreso, temiendo la entronización de un poder personal por parte de un caudillo, es que nombra en el Poder Ejecutivo a una Junta Gubernativa liderada por José de la Mar. Otros miembros fueron Manuel Salazar Baquíjano y Felipe Antonio de Alvarado. José de la Mar inicia o lleva a cabo la primera campaña a Puertos Intermedios. Fue una campaña militar que justamente va a ser contra las fuerzas realistas españolas que se encontraban en el sur del Perú. Estas fuerzas patriotas, al mando de Rudecindo Alvarado, desembarcaron en Arica y ascendieron en la sierra con destino a Arequipa, pero van a ser derrotados en Torata y Moquegua. Y es justamente debido a la derrota de la primera campaña Puertos Intermedios que se lleva a cabo el primer golpe de Estado, lo que conocemos como el Motín de Balconcillo, con la cual asume el poder de manera de facto don José de la Riva Agüero. Entonces, ante el fracaso de la Junta Gubernativa de José de la Mar frente a la primera expedición a Puertos Intermedios, los oficiales obligaron al Congreso a destituir y a nombrar como presidente a José de la Riva Agüero. ¿Correcto? Muy bien. Y él inicia la segunda campaña a Puertos Intermedios, pero también, no tiene un logro que destacar. Lo que sí podemos mencionar es que el Congreso
bueno, se abocó a poner orden, ¿no? Sobre todo en lo que es la fuerza naval, buscar empréstitos. Llegó Antonio José de Sucre. Tenemos que durante este pequeño gobierno de José de la Riva Agüero se creó la escuadra peruana al mando del inglés Martín Guise. Bolívar, que estaba ya había llegado en todo caso acá al Perú, vamos a explicar posteriormente todo ese proceso, se entera que Riva Agüero se convierte en un negociante con el virrey La Serna, ¿no? Y luego es capturado y deportado fuera del país, Riva Agüero, ¿no? Pero la resistencia por parte de los españoles van a continuar en el Perú, y eso lo vamos a ir explicando en las siguientes diapositivas. Tenemos entonces que se promulga la Constitución Política de 1823. Torre Tagle, ¿no? Asume la presidencia, es nombrado por el Congreso e inicia tratos con el virrey La Serna, ¿no? Con el virrey La Serna. Y bueno, también él luego tiene que refugiarse en el Real Felipe, junto con los realistas. El Congreso destituye finalmente a Torre Tagle, ¿no? Pero mencionamos que se promulga la Constitución Madre, la primera constitución política de nuestro país, el cual fue de carácter liberal. Estableció que el gobierno del Perú era popular y representativo, con la división de los tres poderes que conocemos: legislativo, ejecutivo y judicial, ¿correcto? Además, en el artículo 193, no, uno de los más importantes, podemos mencionar la libertad civil, la seguridad personal y de domicilio, la propiedad, el derecho individual de presentar peticiones o recursos al Congreso y Gobierno, la libertad de imprenta, la igualdad ante la ley, ¿no? Tenemos como los más importantes. Ahora hablemos de la corriente libertadora del norte. Te he mencionado así de manera directa, pero muy amplia, ¿no?, acerca de lo que estaba sucediendo en el Perú. Pero recordemos que va a llegar don Simón Bolívar y él va a liderar la corriente libertadora del norte. Entonces tenemos la corriente libertadora del norte, liderada por don Simón Bolívar, justamente. ¿El objetivo cuál fue? Consolidar la independencia de América, ya que el Perú era el bastión del poder realista. Por eso era importante independizar nuestro país para consolidar la independencia de los demás países. El proyecto político que tenía don Simón Bolívar era la creación de la Federación de los Andes, o la Confederación de los Andes, como también lo podemos mencionar, ¿no? Es decir, unir a los pueblos que él ya venía independizando en el norte, junto con Perú y Bolivia posteriormente. Y él, justamente como te vengo mencionando, para su llegada al Perú, libera primero Colombia, luego Venezuela, luego Ecuador y finalmente el Perú. Veamos entonces, este proceso que hace Bolívar previo a la llegada a nuestro país, su marcha al Perú. Como te vengo mencionando, él tuvo que, en todo ese proceso independizó varios países, ¿no? Varias acciones bélicas, logrando obtener la independencia de Colombia en la batalla de Boyacá en 1819, la batalla de Carabobo, que garantizó la independencia de Venezuela en 1821, y la batalla de Pichincha, que se consolidó la independencia de Ecuador en 1822. Entonces, sucedido esto, el Congreso, con Francisco Javier de Luna Pizarro en el Perú en 1823, y junto con Torre Tagle, ¿no?, a pedido del Congreso, es que invitan a Simón Bolívar a que venga a nuestro país. Y entonces, él se da su llegada. Veamos entonces este proceso. Principales hechos en el Perú. Primero, no hay que olvidar que el proyecto de él era la Confederación de los Andes, el cual, él lo da a conocer o, prepara. Él quiere estructurar todo esto cuando se celebra un congreso en Panamá, ¿no?, con representantes de algunos países. Entonces, ante la invitación del Congreso principalmente,
Bolívar llegó a nuestro país al bordo del bergantil El Chimborazo y desembarcó en Callao el primer día de 1823, ¿correcto? Y cuando él llega, encuentra un caos político en nuestro país, pues resulta que habían, podemos entenderlo así, dos presidentes: Ribagüero, que se trasladó a Trujillo, y Torre Tagle, que también intenta desconocer o enfrentarse a Simón Bolívar, pero luego conversa con este libertador y decide negociar con el virrey La Serna en el sur. Ribagüero, por su parte, al ser derrotado, es deportado del país, ¿no? Como ya te he mencionado anteriormente, y Torre Tagle luego es acusado de traición a Simón Bolívar, y Torre Tagle resiste en el Real Felipe, donde finalmente muere a causa de enfermedad. Con la llegada de Bolívar, además, se va a finalizar lo que se conoce como la consolidación de la independencia de nuestro país, con dos batallas: la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, el cual la consolidación de nuestra independencia queda estipulada con la firma de la capitulación de Ayacucho, ¿correcto? Entonces, a ver, veamos cada uno de ellos. La batalla de Junín, conocida también como la batalla sin humo o la batalla de los sables, ¿no? El encuentro tuvo lugar en las pampas, ¿no?, de Junín, el 6 de agosto de 1824. Se enfrentaron dos bandos: los patriotas, al mando de Mariano Necochea, y los realistas, los españoles, liderados por José de Canterac. Los realistas llevaban la ventaja en la batalla. Sin embargo, de pronto, pese a la demora, llegaron la caballería de los húsares del Perú, al mando de Isidoro Suárez, quienes, por sugerencia del teniente Andrés Rasuri, atacaron por la retaguardia, ¿no?, a los españoles, y eso permitió que el general Guillermo Miller reorganizara las fuerzas, permitiendo el triunfo patriota. Justamente esta victoria significa, o en todo caso fue, la primera gran victoria de la campaña por la independencia del Perú en lo que es la consolidación. Luego pasamos a ver la batalla de Ayacucho, la cual se celebró o se llevó a cabo el 9 de diciembre de 1824, la que consolidó la independencia en nuestro país, ¿no? Se celebró o se desarrolló en la Pampa de la Quinua, cerca a la ciudad de Huamanga, ¿no? Se enfrentaron los bandos: por el lado de los patriotas, Antonio José de Sucre, y siendo jefe del Estado militar, Agustín Gamarra, y por los realistas tenemos a José de la Serna, también apoyado por José de Canterac. Sucre arengaba a los patriotas, ¿no?, con su lema: de los esfuerzos de hoy depende la suerte de la América del Sur. Otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Los realistas son los que inician la lucha. Sucre, con el apoyo de José de la Mar y Miller, y Gamarra, que fue el gran estratega para el triunfo, aparte de los montoneros peruanos que luchaban también por lograr ello, dirigidos por el coronel Marcelino Carreño, ¿no?, sorprendieron a la división española gritando adelante, ¿no?, y a paso de vencedores permitieron el triunfo. Entonces, la batalla de Ayacucho significó la consolidación de la independencia, y tras finalizar esta batalla se firma la capitulación de Ayacucho. ¿Quiénes la firmaron? Por el lado de los patriotas, Antonio José de Sucre, y por el lado de los realistas, José de Canterac, ya que la Serna quedó herido, ¿no? ¿Qué se establece ahí? Primero debemos entender que esta capitulación puso término al dominio español, el reconocimiento de nuestra independencia, ¿no?,
y la desocupación por parte de los españoles de nuestros territorios. Pero veamos los puntos que establecían esta capitulación. Primero, el reconocimiento de la independencia del Perú. El Perú reconoce las propiedades de los españoles que se quedaban. El Perú paga los gastos de retorno a los españoles que lo deseaban. Y el Perú reconoce la deuda de la independencia. Es decir, tuvimos que pagar para que España nos lo reconozca la independencia de nuestro país, ¿no? Un poco curioso esta capitulación, pero así quedó establecida. Pero pese o tras la firma de esta capitulación de Ayacucho, hubieron españoles que resistieron aún. Tenemos el caso de Juan Ramón Rodil, quien estuvo al mando, ¿no?, en los castillos del Real Felipe y se rehusó ante cualquier arreglo para el cumplimiento de la capitulación de Ayacucho. Y desde los castillos y desde el castillo, ¿no?, tuvo que hacer frente al asedio de los patriotas, haciendo bloqueo por mar y también por lo que va a ser la tierra, ¿no? Rodil contaba con 2 batallones y una brigada de artillería, ¿no? Él no cesaba de poner en actividad todos los medios que pudieran alargar, con la esperanza de recibir pronto refuerzos enviados por el rey de España, lo cual nunca sucedió. Finalmente, Rodil se vio superado, ¿no?, y decidió capitular, y fue el último bastión realista que quedaba en el Perú. Y después de ello, o podemos entenderlo entonces, el gobierno de Bolívar, cuando él llegó a nuestro país, finalmente el Congreso lo reconoce como dictador del país, no dictador del Perú. Entonces hablamos de la dictadura de Bolívar. Lo más importante o algunos hechos que podemos mencionar durante su estadía, o en todo caso obras durante su dictadura. Tenemos que estableció la bandera de 3 franjas verticales, en cuyo centro iría el escudo de armas. Tenemos también que fundó el diario El Peruano, ¿no? Fundó el diario El Peruano. Creó los departamentos de La Libertad, Arequipa, Puno, Junín, Ayacucho, Cusco y Lima. Creó las escuelas normales departamentales para la formación de profesores y además el Colegio de Ciencias y el primer colegio de mujeres llamado Las Educandas en la ciudad del Cusco. Reglamentó la venta del oro y la plata bajo una política económica liberal dependiente de Inglaterra. Habilitó los puertos de Ancón, Chorrillos y Arica para el comercio, ¿no? Estableció cortes superiores en Trujillo, Cusco, Arequipa. Estableció el estandarte y ordenó la creación del escudo de armas, ¿no?, como ya lo hemos mencionado, que consta de la vicuña, la quinoa y la cornucopia, a cargo de Gregorio Paredes. También abolió la mita, restableció el tributo indígena, ¿no?, y lo que te decía acerca de su proyecto de la Confederación de los Andes. Se convoca al Congreso de Panamá, que te lo he mencionado anteriormente, ¿no?, con el fin de dar a conocer lo conveniente que era la unión de las naciones americanas. Y también elabora la Constitución Vitalicia de 1826. Pero Simón Bolívar, justamente por su proyecto político, va a encontrar oposición en el país por la Federación de los Andes, ya que pretendía él unir a Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú, ¿no? Bolivia y Perú. Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. Ya son los 5 países. Chile, bueno, se me pasó quizás, ¿no? Pero no debería ir Chile. Solo es Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. Correcto. Entonces se encuentra oposición
a sus ideas. Y antes de marcharse de nuestro país, él dejó conformado un consejo de gobierno a cargo de Andrés de Santa Cruz, quien promulga la Constitución vitalicia, ¿no? La que Simón Bolívar elaboró, Santa Cruz la promulga. Pero esa Constitución liberal va a ser abolida por esa Constitución vitalicia es abolida por los liberales, ¿correcto? Y bueno, con esto se elimina todo tipo de influencia bolivariana en nuestro país e inicia el periodo de la historia de nuestro país conocido como el primer militarismo, ¿no? Que eso ya sería el tema que trabajaremos en el próximo video tutorial. Entonces, recuerda trabajar el módulo tal como lo venimos haciendo en las clases. Toda la información, aparte de este video tutorial, se te envían este material para que dispongas de él. Así que cumple con tus actividades. Ya sabes que se está evaluando de manera constante y nos encontraremos en un próximo video tutorial. Así que muchas gracias. Será hasta una nueva oportunidad.